En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial para hablar de un tema muy importante, el cual es el maltrato animal. Este tema social que ha dejado mucho de qué hablar en los últimos años y crece en el mundo. Así que voy a dejar con ustedes a la invitada para que se presente. Muchas gracias, Raúl. Primero, antes de todo, de verdad, gracias por la invitación y sobre todo porque es un tema en donde hay tanto que aportar. Mi nombre es Galit Gazal. Yo soy psicóloga, coach de familia y consultora motivacional. Pero sobre todo, más que todos esos títulos, soy un ser humano en crecimiento constante y que también le llena poder acompañar a las personas en su proceso de crecimiento, de transformación. Mi Instagram, soy Galit, que es la cuenta en la que tú me encontraste, es un espacio en donde les comparto desde mi experiencia y conocimientos hasta lo que me motiva día a día siempre lo que me encanta ver que a través de ese espacio puedo inspirar y motivar a las personas a poder conectarse más con ellos mismos y con los demás y bueno, nuestro entorno. Quiero hacerte una pregunta muy puntual y quizás no traer la respuesta agendada a lo que dicen los libros o alguna referencia. ¿Qué es para ti el maltrato animal? Bueno, el maltrato animal para mí es todo lo que tenga que ver con algún acto de crueldad hacia ellos, en donde les causen dolor, en donde les causen daño. Eso para mí es el maltrato animal. Y el maltrato animal va desde que una persona abandona a un animalito, una mascota, que uno pensaría que abandonándolos no le está haciendo algún daño físico, es maltrato, porque al final el animal sufre, es un daño indirecto hacia ellos. Y en el maltrato también hay, tantos tipos de maltrato, por ejemplo, mantener a un animal en condiciones deplorables, en lugares inadecuados. Algo que veo mucho, por ejemplo, es cuando mantienen a un animal en un balcón bajo el sol, pasando en esa situación horas. Eso es un tipo de maltrato, por ejemplo, que quizás se ha normalizado o no se ve. Uno se imagina el maltrato, es un golpe, una agresión hacia un animal. Y hay este tipo de maltrato, que es un maltrato indirecto. Sí, exactamente. El descuido. Ajá. O sea, Es un grave problema social al que no siempre como que damos la importancia, a lo que tú decías, a lo que se merece. Exactamente. O sea, por también descuidar su higiene o no facilitarles alimento, a veces por negligencia o descuido. Todo esto le afecta a un animal en su desarrollo y indirectamente es un tipo de maltrato. También las personas que usan a los animalitos para lucrar, para sacarles crías, y ves a estos animalitos todos desgastados y solamente los quieren para eso, ni siquiera sienten nada por el animal. Eso es un tipo de maltrato. Sí, definitivamente ese es un tipo de maltrato. Y la mayoría de veces pienso yo que el maltrato animal no es evidente a simple vista, por lo que en muchos casos pueden pasar desapercibidos. Exactamente, exactamente, como el que te acabo de decir, que es algo que nadie se imaginaría que eso es un tipo de maltrato, dejar al animalito afuera encerrado en un balcón. Exacto. Y también, o sea, viene el maltrato más fuerte, que sí es el físico, el que es agresión, herirlos. También otro tipo de maltratos que a lo mejor es normal o en ciertas culturas es las corridas de toros. Eso es un tipo de maltrato. Y literalmente se hiera al animal. ¿Para qué? Para una satisfacción propia de un ser humano. Eso, o sea, cualquiera que sea la razón, eso no es correcto. Hacer sufrir a un animal para tú sentir alguna satisfacción, porque no sé, ni siquiera sé cómo funciona eso, porque de verdad que no me interesa, pero eso es algo que... Y ya vamos a tratar el tema de cómo es el maltrato en Latinoamérica, pero eso que tú mencionabas se da mucho en México. Y a mí me parece eso triste porque pareciera que eso es del pasado, pero todavía en el presente se sigue haciendo deporte eso, cosa que no debería de estar aún. Exactamente, yo no sé si en algunos lugares lo han prohibido. También están las peleas de gallo, de perros. También es un tipo de maltrato, porque al final al animal lo crían exactamente para eso. Y al final después, cuando no le funciona, bueno, los circos
Y esto es algo también que muchas personas lo ven como algo normal. Los chicos, estos animales, los adiestran de una manera forzosa, los privan totalmente de su libertad, de su hábitat para siempre. Y uno que va a ver el show nada más piensa en el show que vas a disfrutar, pero uno no se imagina qué hay detrás de todo eso, de ese pobre animalito, de ese elefante que hace mil cosas, del monito que hace lo otro. Todos estos animales, el dolor que han pasado para estar ahí. Sí, exacto. Y aunque algunos países han avanzado, se podría decir, con esto de incrementar leyes, viene una pregunta muy interesante. ¿Crees tú que el maltrato animal es violencia intrafamiliar? A ver, o sea, no sé si una cosa es la otra, pero definitivamente es que sí hay una conexión entre estos dos tipos de maltrato. O sea, por ejemplo, en casos en donde se ve que hay un caso de maltrato animal, esto puede indicar o sea, de que hay también una violencia en ese hogar y viceversa. O sea, un ser humano que es así, ¿cómo será con un animalito? Si es así, agresivo con un ser humano, ¿cómo será con un animalito? Y esto sí, es muy interesante esta pregunta, porque realmente se ha descubierto, se ha comprobado de que existe este vínculo entre personas que torturan a los animalitos, personas que tienen este tipo de conductas antisociales y que vienen de hogares en donde hay violencia intrafamiliar. Hay una conexión. Ese maltrato animal, como les dije, si hay maltrato animal, esto te indica, es como un aviso sobre esa posible existencia de otras formas de violencia. Y esto es muy, aquí es donde viene, que si un niño que crece viendo este patrón por parte de los adultos, de sus padres, de sus cuidadores, es un niño que va a adoptar ese patrón y lo va a copiar. Entonces, Exacto. sí, y esas conductas de maltrato también, ahí es donde es muy interesante ver qué hay detrás de esas conductas de maltrato, de violencia hacia las personas, hacia los animales. Hay mucha inseguridad. Estas personas tienen muchos sentimientos de inferioridad, tienen miedo al rechazo, a la crítica, y por eso es que lo hacen con el más débil, el más indefenso. Por eso es que son sus víctimas. Y los animalitos son los más indefensos, y bueno, y sus víctimas, ellos saben cómo llegar, quiénes pueden ser como la presa perfecta para llegar a hacer ese tipo de agresiones. Y esta pregunta de verdad me encantó, porque aquí es donde viene la parte más importante, porque todo yace en la educación. La educación es la base para erradicar tantas cosas, tantas malas conductas, estos malos actos, enseñándoles a los niños desde pequeños primero a través de criarlos de una manera consciente, a aceptarse, a quererse, a valorarse, para que entonces puedan hacerlo con los demás y con su entorno. Porque al final, y yo creo que esto fue lo que a ti te llamó la atención de mi publicación, una persona que le hace daño a su entorno y que daña a las demás es una persona que no se siente parte de la vida, de la existencia, y es poder aceptar de que nosotros, o sea, venimos de que hay un orden en el universo y que de los animales también son parte de la existencia y que hay que aprender a convivir con ellos. Y esto es algo que hay que, de verdad que hay que concientizar, hay que sensibilizar a las personas a través de esto. Sí, sin duda el entorno es todo lo que nos rodea y debemos de aceptarlo, como tú dices. Debemos de aprender a convivir, porque creo que esa es una de las bases fundamentales de todo ser humano, aprender a convivir. Exacto, si dañas a otro también te estás dañando a ti mismo. Entonces, saber respetar a todos los seres vivos que también como nosotros son parte de nuestro planeta, y que así como nuestras necesidades importan, las de ellos también. Entonces es ese trabajo de sensibilizarnos ante el dolor de los demás. Mira, yo respeto a quien no se siente cómodo con ellos, pero de verdad es algo que no tolero que les hagan daño. Muchas veces esa indiferencia hace daño. Una persona que sea totalmente indiferente hace daño. Ver a un animalito sufriendo en la calle, atropellado, agonizando, y pasar de largo sin que te cause nada. Ok, no te hace una mala persona, pero te deshumaniza como ser humano. O sea, yo no estoy diciendo que uno tenga que correr a recogerlo,
pero por lo menos no ser indiferente ante ese dolor. ¿Y por qué crees que en países de Latinoamérica aún hay leyes que protegen a los animales, pero estas leyes a veces no se cumplen, o en algunos casos son leyes que no son permanentes, sino que pueden durar muchos o pocos años, y en algunos no hay, porque en algunos sí definitivamente no hay? Yo compartía en el Instagram de Hablando Sin Filtros un reportaje de hace poco, de 1 o 2 años, de un hombre en Argentina de que mataba cientos de gatos, perros, y aún así se lo comprobaron y lo dejaron libre. ¿Qué piensas de este maltrato animal en Latinoamérica? Es que mira, en Panamá sí hay una ley que protege a los animales. No sé si esa ley cubre todo el tipo de maltrato que para mí personalmente es. Creo que más va como a las mascotas. Mi opinión acerca de las leyes no es que estoy en contra, está bien que se sancione o se castigue, porque sí pienso que debe haber una consecuencia, pero volvemos a lo de antes. La importancia es concientizar y sensibilizar a la persona. ¿Por qué? Porque el castigo al final, en este caso que va a ser el incumplimiento de la ley, no te hace reflexionar. O sea, la persona no entiende, no llega a entender de una manera consciente que lo que está haciendo no es lo correcto. Y hasta quizás puede servir en algunos casos, no sé, que deje de hacerlo, pero por miedo al castigo, pero no porque realmente es consciente de que le importe, de que no es parte de lo correcto, de lo que debe hacer, de que no lo vea de esa manera. Entonces esa parte de concientización debería empezar para mí desde la escuela, en los colegios. Así como se les enseña a respetar a los adultos, también se les debe enseñar a ese respeto hacia otros seres vivos. En las escuelas solo se está pendiente de la inteligencia, de la parte intelectual y no de la más importante. Para mí es la inteligencia emocional, esa inteligencia que le falta a muchas personas, que es esa capacidad de las personas de reconocer sus propias emociones y la de los demás. La empatía, que es tan importante, la compasión, saber ponerse en los zapatos del otro. Entonces, si no yo tengo estas herramientas, es muy difícil. Entonces, por eso para mí la educación de esa manera consciente es lo único que yo pienso que marcaría la diferencia. Hay que ir a la raíz del problema y esa es la raíz. Me parecía interesante en un libro que yo leí hace muchos años, de que decía de que primero se tiene que aprender a ser humano y después a ser profesional, porque es lo que tú decías, como que en nuestros países de Latinoamérica va más enfocado en que saques una carrera, de que seas, o sea, la inteligencia, no la emocional, sino que la intelectual, y descuidamos lo más importante, que es lo que dura para toda la vida y a veces nos puede ayudar a ser mejores en lo intelectual. Exactamente. O sea, y aquí tenemos eso como totalmente equivocado. Pensamos que eso es lo que vale, que el éxito de una persona es por eso, y no lo es. Al revés, lo pienso totalmente por lo otro lado, esa inteligencia emocional, que es esa capacidad, esas herramientas que tienes para afrontar la vida, el mundo, para poder tener relaciones sanas con los demás, para poder respetar a los demás, para poder quererte tú mismo y poder entonces entender a los demás y entenderte. ¿Cuál sería tu mensaje de reflexión para tratar de detener el maltrato animal? Bueno, ser consciente. Yo de verdad me encanta la parte de la conciencia, de ese despertar de conciencia, de poder entender de que si uno daña a otros, o sea, en este caso que estamos hablando al entorno, te estás dañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque te restas como ser humano, te deshumanizas, te quitas valor como persona, porque dejas de aportar lo que realmente eres. Te desconectas de tu esencia. Y algo que siempre he dicho y me dice mucho de los seres humanos, creo que porque yo, bueno, toda la vida crecí con animalitos y tuve siempre una conexión muy profunda con ellos, de verdad que me han enseñado tanto, digo yo. Dime cómo tratas a un animal y te diré qué clase de ser humano eres. Eso para mí siempre ha sido un punto de referencia que me ha enseñado hasta de quién se puede confiar. Sí, exactamente, porque el animal no te va a hablar, no te va a decir me tratas mal, me tratas bien. Entonces, al no tener como un juez que nos va a juzgar prácticamente, es ahí donde demostramos cómo somos. Tienes mucha razón. Actualmente en el mundo como que sí existen leyes, lo que hablábamos y todo, y ha mejorado la protección de los animales, porque pienso yo que, por ejemplo, hace unos 100 años había aún más maltrato.
o quizás y no nos dábamos cuenta, como ahora tanto medio de comunicación que existe y tantas redes sociales, que si ahora alguien, por ejemplo, quema un animalito y lo graban, en algunos países eso Sí, puede ser es penado y la persona que lo hizo prácticamente infringió la ley. Pero lo que te decía eso de que hace años quizás era más y no nos dábamos ni cuenta. sí, sí, claro. El tema de las redes, sí, nos ha ayudado muchísimo porque exactamente la gente denuncia. Y sí, no te voy a decir que no hay, así como hay personas que maltratan, yo de verdad que en este camino he encontrado a seres maravillosos que dan la vida por esos animalitos que de verdad yo respeto y admiro. Y de verdad que la labor que hacen es increíble, de verdad. Son seres humanos que uno de verdad que se asombran, que dejan todo por ir corriendo a rescatar un animalito y eso vale mucho. Y lo curioso de esto es que antes uno pensaba, yo por ejemplo, que en algún momento hacía esto y tenía hasta una cajita en mi carro para ver si veía algún gatito o lo que sea que iba a rescatar, me sentía, las otras personas me miraban como si yo era la que estaba totalmente desubicada y uno se quedaba, y hoy en día que uno lo ve realmente, al final los que están equivocados son ellos. Ha sido un gusto, Gali, estar hablando estos 20 minutos prácticamente de este tema. Ay, No, sé- muchísimas no sé gracias con para qué, mí no sé también. con qué palabras te quieras despedir. Espero no sea la última vez. En el futuro posiblemente hablemos de un tema más, más grande que este, y este no, y este tema tampoco es pequeño, es muy amplio, pero ha sido un gusto para Hablando Sin Filtros y para mi persona el haber estado hablando contigo y te cedo las Y palabras para de mí, despedida. gracias. Y para mí también, de verdad, que hayas hecho este contacto. Me encanta poder aportar en este tema para poder llegarle a más personas, porque es un tema que no se le da tanto valor y llegarle desde la conciencia, desde la parte más humana, que es lo que realmente me llena. Y bueno, ojalá que con esta pequeña conversa haya dejado alguna reflexión a algunas personas.